con uno de los periodistas que más sabe, periodista y politólogo que más sabe de este tema, es Franco Rinaldi. Muchísimas gracias, Franco, por estar aquí. Gracias a ustedes por invitarme. Franco es además el autor de Aerolíneas Argentina, 2000 días de pérdida, de manera que conoce la historia de lo que nos cuesta a los argentinos sostener Aerolíneas Argentinas. El argumento más actual que sostienen los pilotos de Aerolíneas Argentina es que la competencia de las low cost y el ingreso de pilotos extranjeros es una competencia desleal. Primera pregunta, ¿esto es así? ¿Es un análisis pertinente? A ver, yo entiendo la posición de los gremios en el sentido de que obviamente hay una custodia muy férrea de espacios de poder, de privilegios y de un status quo que a los gremios los ha venido beneficiando históricamente. Entonces, en tanto y en cuanto no hay ningún incentivo planteado hoy incluso desde el gobierno para el cual Pablo Viró, digo, por decir un personaje muy emblemático, que es el secretario general de APLA, que engloba a todos los pilotos de aerolíneas argentinas, pero también de otras líneas aéreas privadas que operan en la República Argentina, LATAM, Andes, etcétera. No hay ningún incentivo para que ellos quieran avanzar hacia un proceso de cambio o hacia un proceso de modernización, porque así están bien. Claro. Entonces, como dice el adagio chino, aquí yace quien estando bien quiso estar mejor, y Pablo Viró no quiere estar mejor, y en general los 6 gremios aeronáuticos, los 3 de tierra, los 3 de aire, no tienen ninguna motivación para mejorar el marco normativo, porque este marco normativo para ellos es perfecto, porque se vuelan con los privilegios que se volaba hace 30 años en la aviación, que no han dejado prácticamente empresas sin quiebra. ¿Qué privilegios son esos, Franco? Bueno, muchos ya son bastante conocidos, ¿no? En algunos casos hay algunos muy particulares, como lo de los 20 sueldos todos juntos que reciben los pilotos de aerolíneas cuando se van, que habría que ver cuántos de ellos, por ejemplo, Viró está dispuesto a resignar para salvar aerolíneas, tanto que él está preocupado porque la empresa no sea vaciada, o horas de descanso, días de descanso, día del cumpleaños como derecho adquirido y el día después también. Digo, una serie de cosas. Te voy a decir más, Luciana, muchos de esos privilegios que muchos empleados no quieren. Ajá. ¿Muchos pilotos no quieren? Sí, absolutamente. Sí. Digo, privilegios que defienden las cúpulas sindicales, claro, que conquistaron en algún momento y que los empleados, los que vuelan, no los quieren. ¿Por qué no los quieren? Por decirte un ejemplo, una posta que había en Salta, que había un cambio de horario en el medio del vuelo, por lo cual la posta terminaba con que la tripulación del vuelo de aerolíneas en Salta, por convenio, en lugar de volver a la mañana siguiente, estaba 2 noches. Como para que descanse. Y la mayoría de los tripulantes quieren volver a sus casas. Claro, claro. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Pero después hay una cosa que es lo siguiente. La mayoría de las tripulaciones hoy en día no tiene los privilegios que tienen los gremios, digamos, los trabajadores aeronáuticos que tiene la Argentina. Tripulaciones de otras aerolíneas de bandera. Absolutamente, digo, la mayoría de las tripulaciones extranjeras que llegan a la Argentina se vuelven al día siguiente. Claro. La mayoría de nuestra tripulación que vuela al extranjero vuelve a los 3 días o a los 4 días. Eso te demanda un equipo de gente, claro, que hace que, por ejemplo, en el caso particular de Aerolíneas Argentinas, la vuelva realmente poco sustentable. No es sustentable. A mí no me preocupa, Luciana, cuál es el déficit que tiene este año o el que tuvo el año pasado en tanto número. Sí. Lo que me preocupa es el patrón. Claro. El la patrón, estructura de costos, de financiación. No, y además, exactamente, pero además hay un patrón que es Aerolíneas, con la nueva administración inclusive, no puede cumplir algo básico, que es lo que presupuesta lo cumple. Todos los años, al igual que con el kirchnerismo, está necesitando más dinero para poder llegar a fin de año, para poder pagar salarios, y eso es por eso, por el alquileres. Aumento, por esta política de recursos humanos que inmoviliza gente una cantidad excesiva comparado con los parámetros de la industria. Entonces, si tenés pilotos inmovilizados, tenés que contratar más para que mientras tanto vuelen. ¿Ese sería un esquema, por ejemplo? Ese es uno de los problemas que tiene en el caso de Aerolíneas Argentinas. A lo cual además agrego una nota a pie de página. A ver. Yo escuché anoche con sorpresa en una entrevista al ministro de Transporte, Guillermo Dietrich,
reconocer algo que es cierto, que es que Aerolíneas Argentinas tiene más empleados que cuando empezó la administración del presidente Macri. ¿Más empleados que cuando...? Absolutamente, tiene más empleados. ¿Cuántos más? ¿Hay un porcentaje? Debe tener 300, 400 empleados más. Ajá. Si vos haces la cuenta además de los que se te fueron por deceso, jubilaciones, porque se van, que eso es un 4 o 5% promedio anual, puede ser que la incorporación de empleados nuevos sea todavía mayor. Me llamaba la atención que el ministro Dietrich resaltaba eso y al mismo tiempo ponía sobre la mesa este problema que tiene Aerolíneas Argentinas, que es el exceso de personal. O sea, ahora, que para él no era un problema el hecho de que hubiera aumentado la cantidad de personal. No entiendo. Lo mencionó casi como algo meritorio. Como diciendo, no queremos cerrar Aerolíneas Argentinas, miren, tanto es así que contratamos más gente. Digo, es muy difícil que vos vuelvas a la compañía sustentable, porque, ¿qué es lo que quiero decir? El déficit no es otra cosa que la expresión de su insustentabilidad. Claro, claro. ¿Se entiende? Sí, sí, claro. No es un déficit coyuntural, no es un déficit porque, digo, yo ahora lo escucho y lo escucho con mucha pena a la persona que pusieron ahora al frente de Aerolíneas Argentinas, al ingeniero Luis Malvido, que obviamente es una persona que no tiene ninguna idoneidad para el cargo. Yo lo lamento enormemente, como sus dos predecesores tampoco, en honor a la verdad. Pero él tampoco, y con muy poco tiempo, muy presionado, con mucha necesidad de aprender mucho y muy poco margen para poder hacerlo, etcétera, etcétera. Yo le escuchaba decir que efectivamente hay una voluntad de crecimiento, que después esa voluntad de crecimiento no se condice con una compañía que después él tiene que contar que está quebrada, con lo cual digo, no es un tema, insisto en este punto, del número de hoy, o él decía del tema del precio del petróleo. El problema del precio del petróleo es coyuntural. El problema de Aerolíneas es de arrastre. Es estructural y lo que vos marcás es una continuidad entre la estructura que sostuvo el kirchnerismo y la estructura que sostiene Cambiemos. Absolutamente. Siga. Cisela Costantini lo dijo en este canal más de una vez. Le aprobó la gestión a Mariano Recalde. Claro. Que dejó una empresa que después de 7 años de administrarla prácticamente recibió $5.000 millones que sirvieron para financiar déficit. Ahora digo, para redondear lo primero que vos me planteabas, en este contexto, yo creo que el gobierno ha cometido, desafortunadamente, con muy buenas ideas, ha cometido demasiados errores. La reglamentación nueva que sale ahora de ANAC parece redactada a las apuradas, sin consenso, con muchas dificultades, que plantea problemas a largo plazo que son atendibles. Que no puedan volar pilotos extranjeros en la República Argentina, a mí me parece, además de tremendamente discriminatorio, tremendamente irreal. A ver, para que nos entendamos, si no pudieran volar pilotos extranjeros en el resto del mundo, compañías como Emirates no existirían. ¿Se entiende? Sí. All Nippon Airways, una de las aerolíneas de Japón, se vanagloria de que puede contratar y que incrementa su planta de empleados extranjeros en su compañía. Sí. American, yo lo he contado ya innumerables veces, American, una de sus frecuencias diarias entre Miami y Buenos Aires es íntegramente de tripulantes argentinos. Claro. A nosotros que nos encanta hablar del nacionalismo de Trump y de sus restricciones, su proteccionismo, ¿qué dirían acá si mañana hubiera una legislación en los Estados Unidos que dijera ningún avión matriculado N, sin ninguna matrícula o ninguna aerolínea estadounidense puede tener tripulantes a bordo que no sean nacidos o nacionalizados? Sí, parece muy irrisorio, ¿no? Realmente. Franco, esta continuidad que vos señalás y que es muy alarmante entre una política de aeronavegación del kirchnerismo y de Cambiemos, ¿se distingue de todas maneras en relación al modo en que ese costo se incrementa y se vuelve deficitario para la estructura general? En este sentido, ¿hubo corrupción en la gestión de aerolíneas durante el kirchnerismo y ahora es más transparente la gestión? En ese sentido, ¿podríamos decir eso? Sí, me da la impresión de que, digamos, tanto Cisela Costantini como, por más de que arrancó con ese tropezón de los pasajes futuros, etcétera, etcétera, tema que nunca terminó de quedar del todo claro, yo haría ahí una pequeña precaución, porque tampoco me consta y yo no sigo en ese, digo, no hago judiciales ni nada por el estilo, ni soy abogado, pero digamos,
me da la impresión que hay algo ahí que no sé cómo se resolvió judicialmente, pero dejando eso de lado, me parece que los niveles de transparencia se incrementaron muchísimo en la compañía, dicho incluso por el propio ministro de Transporte. Yo en eso estoy de acuerdo, yo me he reunido muchas y repetidas veces por mi trabajo, además, como consultor con los distintos dos expresidentes de la empresa, Isela Costantini y el ingeniero Mario Delaco, una persona extraordinaria en términos humanos y seguramente ha sido un gran profesional previamente en todo lo que venía haciendo. Lo que digo es que con eliminar los negocios de la política que se habilitaron durante los años del kirchnerismo en Aerolíneas Argentinas, lo contamos, Sí. yo di testimonio además en el libro, Sí. no era lo que explicaba la inviabilidad de la compañía. Claro, con eso no alcanza. No alcanza. Con la transparencia No de la alcanza. administración no alcanza. No alcanza. Hay que reestructurar el negocio y la aerolínea Y, en sí. y no alcanza tampoco con la buena intención actual y con buenas ideas actuales de desregular los cielos en la República Argentina. Argentina necesita desregular los cielos, necesita abrir los cielos. O sea, bien que entran las low cost. Absolutamente. Es bueno. Competencia. Es bueno. La competencia es bueno nos para los mejora. pasajeros, Claro. para los que nos están viendo del otro lado. Es bueno para las empresas, es bueno para los trabajadores aeronáuticos de la República Argentina. Obviamente todo en un marco en donde, desafortunadamente o no, dependiendo de... Y yo creo que los funcionarios además tienen que ser cuidadosos con sus expresiones públicas. Yo no soy funcionario, pero los funcionarios tienen que ser cuidadosos con sus expresiones públicas. Pero esto es con los gremios, no es sin los gremios. Claro, es con los gremios. Es con los gremios. Sí, sí. Yo creo que Pero ¿se puede con estos gremios que tienen tanto poder de fuego para condicionar la vida de tantos argentinos? Es decir, que bueno, no... probablemente, yo creo que probablemente haya habido un error genético en la actual administración, que es que mientras por un lado creábamos la Secretaría de la Bicicleta, por el otro desaparecimos o eliminamos la Secretaría de Política Aerocomercial. Yo creo que eso no era ese raviol del Estado no era un problema para el Estado. De hecho, a la luz de los acontecimientos, los resultados prueban que hay falta un poco de un armado político, de que alguien que pueda sentar a todos a la mesa. Yo creo que hay irracionalidades por parte de los gremios. Es claro que los gremios están hiperpolitizados. Digo, las mismas cuentas de los gremios de Twitter y otras han promocionado hace muy pocas semanas su reunión con el masismo. Claro. Pablo Viró ha ido al último acto llevando pilotos vestidos con el uniforme de aerolíneas, violando además reglamentación interna, al último acto de Daniel Scioli en el Luna Park. Digo, Sí. por más que ahora Pablo Viró diga que él se enfrentó al gobierno anterior, yo creo que todos los que más o menos estamos y nos dedicamos y nos interesa que la aviación sea un motor además de la economía argentina y trabajamos en serio en esto, sabemos que no es así. Entonces, sin embargo, yo creo que con Pablo Viró también hay que dialogar, con Pablo Viró también hay que negociar, porque es el representante del gremio más grande de pilotos de la República Argentina. ¿Dietrich no es el hombre para llevar adelante esa negociación? ¿Tiene talento para eso y capacidad política para eso? Yo creo que el que mucho abarca, poco aprieta. ¿Sí? Y a mí me da la impresión de que en este sentido la buena idea o las buenas ideas de política aerocomercial que tenía a priori el Ejecutivo, el presidente Macri y el ministro Dietrich, se han diluido por no poner competencia técnica en la empresa, porque en el fondo me parece que el ministro Dietrich no quiere largar Aerolíneas Argentinas, y eso además de suponer algún nivel de probablemente de conflicto de intereses, porque él tiene que administrar el resto de las compañías que vuelan en la República Argentina. Además, es imposible que desde el Ministerio de Transporte se pueda conducir bien Aerolíneas Argentinas. Y yo sé que él es una persona de trabajo, de muchísima voluntad, con las mejores, pero lo que digo es, hay algo que tiene que ver con la materialidad del tiempo y con la cercanía geográfica, con estar ahí. Con la especificidad de la industria especificidades técnicas, etcétera, etcétera. Entonces, a mí me parece que ahí ha faltado consistencia política y técnica que pudieran colaborar a que estas buenas ideas con las que llegó el gobierno para modernizar y desarrollar el sector aerocomercial en la República Argentina se hagan buenamente. Por eso tenés problemas como los que tenés en el aeropuerto de Salta, que se hunde la pista, problemas que tenés
como lo que tuviste en Ezeiza, que se levanta la pista, una pista recién Sí. repavimentada, con la torre de control que no se va a ver la pista. Digo, tenés una serie de dificultades. Los problemas que todos hemos conocido con el Palomar, muchos de los cuales algunos subsisten. Entonces, digo... Tengo algunas preguntas finales para hacerte. ¿A cuánto llegó el déficit de Aerolíneas con el kirchnerismo y a cuánto le sumó esta gestión? Yo creo que el kirchnerismo, números más, pesos menos, cerró, digamos, desde la estatización de la presidenta, que anuncia la expresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, hasta el 10 de diciembre de 2015, Aerolíneas recibió del Tesoro Nacional 5.000 millones de dólares. Bien. Y yo creo que la actual administración en 3 años efectivamente ha bajado mucho ese déficit, que se explica mucho por la devaluación, Claro. más por la caída del precio internacional del petróleo, muchísimo de eso, mucho más que por gestión. Yo creo que a diciembre de este año el gobierno va a haber puesto alrededor de 1.000 millones de dólares en Aerolíneas Argentinas, lo cual es un número realmente escalofriante. ¿Hay alguna aerolínea de bandera en el mundo? Yo pienso en Air Canada, ¿no? Yo suelo volar a Air Canada, viví allí, y es una aerolínea potente, eficiente, por lo menos para el usuario, ¿no? Que reciba tal nivel de subsidio por el Estado, por parte del Estado, y como un Estado fuerte como el canadiense, digo, No, ¿no? absolutamente no. ¿Y sabés por qué no, Luciana? Porque la mayoría de las aerolíneas aprendieron, con profundas reestructuraciones, a ser sustentables. Claro. Hubo decisión política de reestructurar. Y la última pregunta es segura Aerolíneas Argentina a pesar de todo esto? Sí, muy segura. Muy segura. Absolutamente muy segura. Yo creo que no hay duda de la capacidad del recurso humano argentino y específicamente de Aerolíneas Argentinas. No hay ninguna duda. Tampoco es el mejor del mundo, ¿eh? Digo, Enrique Piñeiro, que es un amigo y además una persona muchísimo más calificada que yo para hablar de seguridad aerocomercial o aeronáutica, lo ha dicho hace muy poquito, digamos. No somos ni grandiosos, ni tampoco somos los peores. Yo creo que Aerolíneas Argentinas tiene muy buenos récords de seguridad, producto de buena formación, de buen entrenamiento y de buena calidad de recurso humano. Muchísimas gracias, Franco. Muchas Muy gracias a vos. interesante tu participación. Vamos a un corte, pero no se vayan porque vamos a seguir pensando el tema Aerolíneas Argentinas y pilotos de Aerolíneas Argentinas con un piloto que conoce toda esta realidad desde otro ángulo. Porque en Coca-Cola Argentina creemos que cada persona tiene que poder elegir cómo hidratarse y disfrutar. Creamos más de 80 bebidas diferentes que incluyen empaques pequeños y de las cuales casi la mitad son sin azúcar o bajas calorías. Coca-Cola Argentina. Creamos juntos.